Hoy vamos a desentrañar los secretos de una de las civilizaciones más fascinantes, brillantes y sobre todo duraderas de toda la historia, el Antiguo Egipto. Y bueno, para empezar hay que hacerse la pregunta clave, la que lo inicia todo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo un imperio tan monumental pudo florecer? Y no por 100, sino por miles de años, literalmente en medio de uno de los desiertos más extremos del planeta. La respuesta, fíjense, es tan simple como poética y se resume en esa famosa frase. En el antiguo Egipto, todo, pero de verdad, absolutamente todo, giraba en torno a un solo gran protagonista, el río Nilo. Así que por supuesto tenemos que empezar por ahí, por el corazón que le daba vida a todo. Vamos a explorar esta primera parte, un río en el desierto. Para que nos demos una idea de la escala de la que hablamos, pensemos en el tiempo. No son un par de siglos, son milenios, desde que se unificaron allá por el 3150 a.C., pasando por la construcción de las pirámides, los templos de Tebas, hasta que finalmente cayeron ante los romanos en el 31 a.C. Son más de 3000 años de historia casi sin interrupción. Una locura. Entonces, ¿cuál era la magia del Nilo? Pues su ciclo. Era tan predecible como un reloj suizo. Cada año, la inundación llegaba y cubría las tierras. Y al retirarse el agua, dejaba una capa de lodo negro súper fértil, el famoso limo. Sobre esa tierra, la cosecha era abundante, segura. Este ciclo era, literalmente, su garantía de vida. Y claro, tener comida de sobra se convirtió en el motor de su economía. Con el trigo y la cebada no solo hacían pan, sino también cerveza, que era parte fundamental de su dieta. Si a eso le sumamos la ganadería y una de sus mejores invenciones, el papiro, ya tenían con qué comerciar para conseguir lo que no tenían, como madera o metales. Muy bien, ya que tenemos una economía estable y funcionando, ¿cómo se organizaba toda esta gente? Pues esto dio pie a una estructura social muy definida. Y su sociedad era literalmente una pirámide. Arriba de todo, solito, el faraón, el rey y un dios en la tierra. Justo debajo, la élite, sacerdotes y nobles. Luego venía una clase media muy importante, los escribas y los soldados. Más abajo, los artesanos y comerciantes. La gran base de la pirámide eran los campesinos y hasta el fondo, los esclavos. Era una estructura súper rígida, ¿eh? Moverse de un nivel a otro era prácticamente imposible. El sistema que mantenía todo esto pegado era una monarquía teocrática y absoluta. A ver, suena muy formal, pero si lo desglosamos es fácil. Monarquía, pues porque había un rey. Absoluta, porque ese rey, el faraón, tenía todo el poder. Y teocrática, y esto es lo más importante de todo, porque el faraón no era solo un líder, era visto como un dios. Y claro, esta idea de un rey dios nos lleva directito a su sistema de creencias, que estaba metido en cada cosa que hacían. Así que vamos a nuestra siguiente sección, el orden de los dioses. Siendo un dios en la tierra, el faraón tenía una misión, un trabajo principal por encima de todos los demás, mantener el Maat. ¿Y qué era el Maat? Pues era el concepto que lo regía todo, el orden del universo, la justicia, la verdad, el equilibrio. Mientras el faraón mantuviera el Maat, todo iría bien. Si se rompía, vendría el caos. Para esta tarea tan pesada, el faraón no estaba solo, Contaba con la ayuda de un panteón de dioses increíblemente interesante. Eran politeístas, y lo curioso es que muchos de sus dioses tenían cuerpo de humano y cabeza de animal. Entre los más importantes estaban Ra, el dios sol, Osiris, el que mandaba en el más allá, y Anubis, el encargado de la momificación. Y justo hablando de Anubis, llegamos a una de sus prácticas más famosas, la momificación. Para ellos, la muerte no era el fin, sino el pasaporte a una vida eterna. Pero, y aquí está el detalle, para hacer ese viaje, el alma necesitaba su cuerpo físico. Así que la momificación era básicamente el proceso para conservar el cuerpo y que sirviera de casita eterna para el alma. Toda esta forma de pensar, tan centrada en el orden cósmico y la vida eterna, dio como resultado un legado que, bueno, hasta hoy nos deja con la boca abierta. Entramos a nuestra última parte, un legado para la eternidad. Nada, pero de verdad nada, explica mejor su mentalidad que esta comparación. Para la vida, para los vivos, construían con adobe, con ladrillos del lodo, sus casas, sus palacios, todo era temporal. Pero para la muerte, para la eternidad, usaban piedra, bloques gigantescos de piedra. Por eso hoy vemos sus tumbas y templos, pero casi nada de sus ciudades. Sus prioridades estaban clarísimas. Esa obsesión por el orden, por los ciclos del Nilo, los llevó a una de las invenciones más grandes de la historia,
el calendario solar de 365 días. Así como lo oyen, la base de nuestro calendario actual nació de su necesidad de saber con exactitud cuándo iba a llegar la inundación. Pero la cosa no para ahí. Su legado es inmenso. Desarrollaron la geometría para poder volver a medir los campos después de que el río se desbordara. Tenían una medicina súper avanzada, hacían cirugías y componían huesos rotos. Inventaron el primer papel del mundo, el papiro. Crearon la escritura jeroglífica e incluso revolucionaron la guerra con el carro de combate. Construyeron para que las cosas duraran para siempre, y en muchos sentidos lo lograron. Así que la pregunta que nos queda flotando en el aire después de 3000 años es esta. ¿Qué lecciones podemos aprender de esa búsqueda incansable por un orden eterno en un mundo que, como sabemos, no para de cambiar?